Ese rosario da cosita. Esas 4 palabras destrozaron mi mundo más que cualquier maldición. Hoy, les voy a contar algo que jamás pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Dolores Huerta. Tengo 68 años. Y nunca imaginé que la herida más profunda de mi vida vendría de la hija que crié sola en el nombre de Jesús. Era un domingo por la tarde en octubre, en la moderna casa de mi hija, Ashley, en Santa Fe, Nuevo México. El aire otoñal traía el aroma del jazmín a través de las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del estofado de res que había preparado para la cena. La casa estaba impecable. Encimeras de mármol blanco, muebles de diseño y esas velas caras que huelen a vainilla y cuestan más de lo que yo gastaba en abarrotes en una semana. Estaba recogiendo la mesa, con mis manos artríticas moviéndose con cuidado alrededor de los platos de porcelana que Ashley insistía en usar para ocasiones especiales. Aunque aprendí que tener a sus amigas era especial, mientras que mi cumpleaños había pasado desapercibido 3 semanas antes. Los niños, mis nietos, estaban dispersos por la sala con sus tabletas, con sus rostros iluminados por pantallas en lugar de conversación. Ashley tenía invitados. 3 mujeres de su clase de yoga, del tipo que hablaban en tonos susurrados y reverentes sobre retiros de meditación y diarios de manifestación, tratando sus prácticas espirituales como membresías exclusivas de un club de élite. Usaban ropa deportiva cara y llevaban bolsos que costaban más que mi cheque mensual del Seguro Social. Me había retirado a mi pequeño dormitorio, la oficina convertida en la parte trasera de la casa, donde había vivido los últimos 2 años, ya que mi artritis me dificultaba vivir sola. La habitación era escasa. Una cama individual con una colcha descolorida que mi madre había hecho, una cómoda pequeña y, en la pared, directamente frente a la cama, mi rosario. No era cualquier rosario. Las cuentas de madera estaban gastadas por décadas de oraciones desesperadas, el crucifijo de plata empañado por la edad y las lágrimas. Había agarrado esas cuentas la noche en que mi esposo se marchó, cuando Ashley solo tenía 3 años, dejándome sin nada más que una hipoteca que no podía pagar, y una niña pequeña que preguntaba todas las noches cuándo volvería papá. Lo había sostenido en la sala de espera del hospital durante la apendicectomía de emergencia de Ashley, cuando tenía 9 años, rezando durante las largas horas mientras ella yacía inconsciente bajo las luces fluorescentes. Había susurrado Ave María sobre esas cuentas durante los años de escasez, cuando los cupones de alimentos no eran suficientes, y le rogaba a Dios que los alimentos duraran solo 2 días más. Una de las invitadas de Ashley, una mujer rubia alta llamada Madison, que hablaba constantemente de su coach de vida, pasó por la puerta abierta de mi dormitorio y se detuvo. Miró hacia adentro, y luego soltó una fuerte carcajada que interrumpió el suave murmullo de la conversación. «¡Ay, Dios mío! Ese rosario da cosita», anunció lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Colgándolo en la pared así, parece sacado de una película de terror». La conversación en la sala se detuvo. Luego vinieron las risas, ligeras, despectivas, el tipo de sonido que la gente hace cuando se siente incómoda pero quiere encajar. Pero la risa que me destruyó no fue de una extraña, fue de Ashley, mi propia hija, la niña que había mecido para dormir mientras rezaba el rosario, la niña que una vez me había pedido que le enseñara el Ave María, la mujer por la que había sacrificado todo para criarla en la fe y el amor. Estaba allí de pie y se reía de lo más sagrado de mi vida. «Ay, es solo mi mamá», dijo Ashley con una sonrisa de disculpa, como si yo fuera una mascota vergonzosa que había aparecido a la vista. «Es súper católica de la vieja escuela. No le hagan caso. Reza constantemente. Cree en todo eso tradicional. Siempre le digo que ya no vivimos en los años 50, pero ya saben cómo son de tercas las personas mayores con sus supersticiones». Supersticiones. Mis manos se congelaron en la bandeja que estaba llevando. Las delicadas tazas de porcelana tintinearon entre sí cuando mis dedos comenzaron a temblar. Ese rosario no era superstición. Era mi salvavidas hacia Dios.
mi conexión con los santos que me habían llevado a través de cada valle oscuro de mi existencia. Quizás deberías sahumar la casa, sugirió otra amiga, con la voz que tenía la autoridad de alguien que había descubierto la espiritualidad a través de talleres caros en lugar de la experiencia vivida. A veces, los objetos religiosos antiguos pueden portar energía negativa. De hecho, he estado pensando en eso, respondió Ashley pensativamente. Quiero decir, amo a mi mamá, pero algunas de sus prácticas religiosas son bastante intensas. Reza en voz alta por la mañana, deja su Biblia en la sala de estar y siempre está tarareando himnos. No es exactamente el ambiente que quiero para mi familia. No el ambiente que quería. Estaba de pie en esa puerta, invisible e indeseada, sosteniendo una bandeja de sus tazas de té favoritas, las que había ahorrado durante 3 meses para comprárselas para Navidad hace 2 años. La conversación continuó a mi alrededor como si yo no existiera, como si toda mi vida de fe no fuera más que una decoración inconveniente que chocaba con su sensibilidad moderna. Quiero decir, respeto sus creencias, continuó Ashley, con el tono condescendiente que usaba cuando explicaba las cosas a su hijo de 8 años. Pero no quiero que mis hijos crezcan con culpa y religión basada en el miedo. Los estamos criando para que sean pensadores libres, para que encuentren su propio camino espiritual. Pensadores libres. Como si amar a Jesús fuera una prisión, las mujeres murmuraron su aprobación, compartiendo historias sobre sus propios viajes lejos de la religión organizada, hacia prácticas espirituales más auténticas, que involucraban cristales, ciclos lunares y tableros de visión. Hablaban de Dios como si fuera una máquina expendedora cósmica que dispensaba buena fortuna a aquellos lo suficientemente iluminados como para visualizarla correctamente. Quería contarles sobre el Dios que me había llevado a través de la pobreza y el abandono, que había provisto cuando no quedaba nada que dar. Quería compartir cómo mi fe no había sido una tradición heredada, sino una confianza ganada con esfuerzo, forjada en el fuego del sufrimiento real y la dependencia genuina de la misericordia divina. En cambio, me mordí la lengua hasta que sentí el sabor de la sangre. Me retiré a la cocina y comencé a lavar los platos con agua tan caliente que me quemaba las manos. Cada frotación de la esponja correspondía al ritmo de mi corazón herido. A través de la ventana, podía ver las casas de los vecinos brillando con una cálida luz amarilla, familias reunidas alrededor de las mesas de la cena, niños siendo metidos en la cama por padres que honraban a sus propias madres en lugar de tratarlas como reliquias vergonzosas. La risa de la sala continuó, salpicada por la voz de Ashley explicando cómo me estaba ayudando a hacer la transición a una práctica espiritual menos rígida. Cómo estaba protegiendo a sus hijos del trauma de la religión tradicional. Cómo mi fe era algo que debía ser administrado en lugar de respetado. Cuando por fin se fueron los invitados cerca de la medianoche, Ashley me encontró sentada en la mesa de la cocina con las manos entrelazadas, mirando la pequeña estatua del Sagrado Corazón que guardaba cerca de la ventana, otro objeto religioso que daba cosita, y la hacía sentir incómoda. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sentándose en la silla frente a mí con la expresión cansada de alguien a punto de dar noticias necesarias pero desagradables. La miré, a esta mujer que había llevado en mi vientre, a quien había vigilado cada fiebre, a quien había animado cada sueño. Su rostro tenía la belleza que había rogado que poseyera, la confianza que había sacrificado mis propios deseos para nutrir, pero sus ojos tenían una distancia que se sentía como un viento frío y físico. Sobre lo que pasó esta noche, comenzó con cuidado. Creo que necesitamos establecer algunos límites sobre las exhibiciones religiosas en áreas comunes. Esta es mi casa, y necesito sentirme cómoda teniendo amigos aquí sin preocuparme porque se sientan incómodos. Límites. La palabra pendía entre nosotras como una cuchilla. Ese rosario me ha acompañado durante 53 años. Susurré. Lo sé, mamá, y eso es hermoso para ti. Pero, ¿tal vez podría quedarse en tu cuarto? ¿Dónde es más privado? Privado. Se suponía que mi fe era privada. ¿Me están probando? ¿O simplemente me han olvidado? La pregunta surgió de algún lugar profundo de mi pecho.
una oración y un grito de ayuda envueltos en una confusión que sabía a traición. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer como lo había hecho todos los días durante 68 años. Mis rodillas artríticas protestando mientras me arrodillaba junto a la cama para rezar. El piso de madera era frío contra mis espinillas, pero la incomodidad me pareció apropiada. Una pequeña ofrenda para acompañar mi conversación matutina con Dios. Padre Celestial, susurré, con los dedos buscando las ranuras familiares y gastadas de las cuentas de mi rosario. Ayúdame a entender lo que me estás pidiendo. Ayúdame a amar a Ashley de la manera que tú la amas, incluso cuando duele. Pero, incluso mientras rezaba, los recuerdos inundaron como la ruptura de una represa. 50 años de sacrificios que me habían llevado a este momento de rechazo. Recordé la noche en que nació Ashley, cómo había sostenido sus pequeños dedos y prometido a Dios que la criaría para que conociera su amor, sin importar lo que me costara. Su padre ya había comenzado su lenta desaparición para entonces, saliendo más tarde cada noche, llegando a casa oliendo a perfume de otras mujeres y poniendo excusas que se volvían más delgadas con cada relato. Cuando finalmente se fue para siempre, en el tercer cumpleaños de Ashley, ni más ni menos, me encontré sola con un pago de hipoteca que superaba el salario de mi secretaria y una niña pequeña que se dormía llorando preguntando por qué papá ya no nos amaba. Podría haberme vuelto a casar. Don Roberto, de la iglesia, me había invitado a salir docenas de veces, un viudo amable que era dueño de un negocio de plomería exitoso, y adoraba a Ashley, pero tenía miedo. Miedo de que meter a otro hombre en nuestras vidas pudiera confundir a Ashley, pudiera hacerla sentir abandonada de nuevo si las cosas no salían bien. Así que elegí la estabilidad sobre el romance, la seguridad sobre la pasión, asegurándome de que Ashley nunca experimentara la incertidumbre que yo había conocido de niña. Las jornadas laborales de 20 horas se convirtieron en mi rutina normal. Limpiaba oficinas antes del amanecer. Trabajaba mi trabajo regular en la compañía de seguros hasta las 5. Luego limpiaba más oficinas hasta la medianoche. Mis manos estaban permanentemente manchadas con cloro. Mi espalda encorvada por agacharme sobre inodoros y botes de basura en edificios donde era invisible para las personas que trabajaban allí durante las horas de luz. Cada dólar extra se destinaba a las necesidades de Ashley. Lecciones de piano. Cuando mostró interés musical a los 6 años, $40 al mes que significaban que comía sándwiches de mantequilla de maní para almorzar todos los días durante 2 años. Clases de baile cuando suplicó probar el ballet. $75 mensuales más cuotas de vestuario que pagaba vendiendo las pequeñas joyas que me había dejado mi madre. Cuando Ashley tenía 12 años y deseaba desesperadamente asistir a la escuela católica a la que se inscribió su mejor amiga, trabajé en 3 trabajos para pagar la matrícula. Limpiaba casas los fines de semana, tomaba la plancha de los vecinos y vendí mi anillo de bodas para cubrir la cuota de inscripción. Ashley nunca supo de ese último sacrificio. Solo sabía que, de alguna manera, milagrosamente, pudo asistir a la Academia Santa Margarita con su amiga. Recuerdo que me arrodillé en mi habitación esa noche, sosteniendo mi rosario mientras las lágrimas de gratitud corrían por mi rostro. Gracias, Jesús. Había susurrado. Gracias por abrir un camino cuando no había camino. Durante la adolescencia de Ashley, nunca me perdí un evento escolar, a pesar de trabajar en múltiples trabajos. Me senté en las gradas en cada partido de baloncesto, incluso cuando tuve que salir del trabajo temprano y perder el pago. Acompañé bailes escolares usando el mismo vestido negro que había comprado en el tianguis y que había mantenido cuidadosamente durante 5 años. Ayudé con cada recaudación de fondos, horneé docenas de galletas para cada venta de pasteles. Me ofrecí como voluntaria para cada comité que necesitaba un par de manos extra. Cuando Ashley decidió que quería asistir a la UNAM, una universidad privada cara que parecía imposiblemente fuera de nuestro alcance, hipotequé la casa y obtuve un segundo trabajo entregando periódicos a las 4 de la mañana. Durante 4 años, viví con 3 horas de sueño por noche, sobreviviendo con café y determinación, viendo cómo los sueños de mi hija tomaban forma mientras mi propio cuerpo se desgastaba lentamente por el agotamiento.
pero valió la pena. Cada sacrificio se sintió sagrado cuando vi a Ashley cruzar ese escenario de graduación, hermosa, segura y educada, lista para asumir un mundo que la recibiría en lugar de desgastarla. Había rezado para que conociera a un buen hombre, alguien que la apreciara como siempre lo había hecho yo. Cuando trajo a casa a Miguel durante su último año, un hombre gentil que trabajaba en finanzas y me hablaba con respeto, que abría puertas y hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, le agradecí a Dios por responder otra oración. Su boda fue todo lo que había soñado para ella. Gasté todos mis ahorros para la jubilación en ese día, queriendo que Ashley se sintiera como una princesa. El vestido solo costó 3 meses de mis cheques del Seguro Social, pero ver su rostro radiante mientras caminaba por el pasillo hizo que cada sacrificio se sintiera como una bendición que había tenido el privilegio de dar. Cuando nació su primer hijo, el pequeño Ethan, con los ojos oscuros de Ashley y el temperamento gentil de Miguel, estuve allí todos los días durante los primeros 3 meses, cocinando comidas, lavando ropa, meciendo al bebé durante las noches de insomnio para que Ashley pudiera recuperarse de un parto difícil. Dormí en su sofá irregular y nunca me quejé, agradecida de ser necesitada, agradecida de ayudar a mi hija a navegar la maternidad temprana de la manera que yo la había navegado sola. El segundo embarazo trajo complicaciones. Diabetes gestacional que requería monitoreo constante y reposo en cama durante el último trimestre. Me mudé temporalmente, administrando el hogar y cuidando a Ethan, de 3 años, mientras Ashley se preocupaba por la salud del bebé. Preparé comidas para diabéticos, la llevé a cada cita médica y le tomé la mano a Ashley durante la cesárea de emergencia que trajo a la pequeña Emma sanamente al mundo. «No sé qué haría sin ti, mamá», me susurró Ashley ese día en el hospital, sosteniendo a Emma mientras yo cantaba una suave canción de cuna. «Eres mi ángel guardián, ángel guardián». Eso es lo que había tratado de ser, vigilando a su familia, protegiéndolos del tipo de dificultades que yo había enfrentado sola, asegurándome de que sus hijos crecieran con estabilidad, amor y la presencia de la familia extendida. Pero de alguna manera, mi presencia se había convertido en una carga en lugar de una bendición. Las restricciones comenzaron pequeñas. «Mamá, ¿podrías tal vez no rezar el rosario en voz alta por la mañana? Los niños aún están durmiendo, y las paredes son delgadas». Luego, ¿te importaría mantener tus libros religiosos en tu cuarto? Los padres de Michael vienen de visita y realmente no son practicantes. Y sé que lo haces con buena intención, pero ¿podrías no hablarles tanto a los niños sobre Jesús? Queremos que formen sus propias opiniones sobre la religión. Cada petición se sentía como una pequeña muerte, una parte de mi identidad que se borraba lentamente para la comodidad de los demás. Había construido toda mi vida en torno a la fe y la familia, y ahora me pedían que ocultara ambas. Lo más difícil fue ver a mis nietos crecer sin los cimientos de la fe que me había sostenido en cada crisis. Ethan, de 8 años, me preguntó una vez por qué siempre estaba susurrando para mí misma, y cuando intenté explicar la oración, Ashley intervino rápidamente. «La abuela tiene su propia forma especial de pensar las cosas», le dijo. «Pero recuerda, todos creen cosas diferentes, y eso está bien, cosas diferentes». Como si el Dios que había llevado a nuestra familia a través de la pobreza y el abandono fuera solo una opción en un buffet espiritual. Emma, de 5 años, había comenzado a repetir frases que había escuchado de las amigas de su madre, hablando de manifestar buenas calificaciones y enviar energía positiva a las mascotas enfermas. Cuando intenté enseñarle una simple oración, Ashley me apartó. «Mamá, aprecio que tu fe sea importante para ti, pero estamos criando a los niños de manera diferente. Queremos que sean espirituales, pero no religiosos, si me entiendes. Espirituales, pero no religiosos». La frase no tenía sentido para mí. ¿Cómo podrías tener una relación con Dios sin reconocer quién era? ¿Cómo podrías orar sin creer en alguien que escuchaba esas oraciones? Pero me quedé en silencio. Me tragué mis preguntas. Reprimí mi fe e intenté amar a mi familia de la manera en que querían ser amados. En silencio, en privado,
sin el recordatorio inconveniente del Dios que había hecho posible su vida cómoda. ¿Me están probando? ¿O simplemente me han olvidado? La pregunta atormentaba mis oraciones ahora, susurrada en la oscuridad de mi pequeña habitación mientras mi familia dormía plácidamente en sus camas, protegidos por la misma fe que querían que ocultara. Les había dado todo: mi juventud, mis sueños, mi seguridad financiera, mi salud. Había rezado por ellos en cada crisis, agradecido a Dios por cada bendición que recibieron, y no pedí nada a cambio, excepto la simple aceptación de quién era. Pero aparentemente, incluso eso era demasiado pedir. Las semanas posteriores a la conversación sobre los límites de Ashley se convirtieron en una cuidadosa danza de borraduras. Aprendí a rezar en silencio, moviendo los labios sin sonido mientras realizaba mi rutina matutina. Escondía mi Biblia debajo de la almohada durante el día, leyéndola solo después de que todos se hubieran ido a la cama, usando la pequeña linterna que guardaba en el cajón de mi mesita de noche para que la luz no se filtrara por debajo de la puerta de mi habitación. Mi rosario permanecía en la pared, pero me encontraba disculpándome por él cuando las amigas de Ashley venían de visita, como si mi fe fuera algo vergonzoso que requería una explicación y defensa constantes. El aislamiento comenzó lentamente, como el agua que se filtra a través de una grieta en los cimientos. Los domingos por la mañana se volvieron particularmente dolorosos. Me vestía para la misa en mi pequeño cuarto, eligiendo cuidadosamente la ropa para evitar los brillantes estampados florales que Ashley decía que me hacían parecer anticuada. Caminaba silenciosamente por la casa, esperando escabullirme sin ser notada. Pero siempre había algo. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntaba Ashley, aunque sabía perfectamente bien. «A la iglesia», respondía suavemente. «¿Otra vez? Fuiste el domingo pasado. ¿No crees que una vez a la semana es suficiente? Una vez a la semana. Como si amar a Dios fuera una tarea para racionar en lugar de una relación para nutrir. Además», continuaba Ashley, «esperaba que pudieras cuidar a los niños esta mañana. Michael y yo queremos ir a ver ese nuevo mercado de agricultores, y ya sabes lo irritable que se pone Emma en las multitudes. Así que colgaba mi abrigo bueno, me cambiaba de nuevo a mi ropa de casa, y pasaba la mañana del domingo viendo dibujos animados con mis nietos, mientras sus padres disfrutaban de ese tipo de actividades matutinas tranquilas que requerían que alguien más proporcionara cuidado infantil gratuito. En la Iglesia Católica de Santa María de Guadalupe, la misma iglesia donde había rezado por Ashley durante sus enfermedades infantiles, donde había encendido velas por su seguridad durante cada transición importante de la vida, el padre Rodríguez comenzó a notar mi ausencia. «Te hemos echado de menos, Dolores», dijo cuando finalmente logré asistir a la misa 3 semanas después. «¿Está todo bien?». ¿Cómo podría explicar que mi propia hija se avergonzaba de mi fe? Que la familia que había criado para amar a Dios ahora trataba mi relación con Él como una peculiaridad vergonzosa que debía ser manejada. «Solo obligaciones familiares», dije, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio rompiéndose en mi pecho. El padre Rodríguez asintió con comprensión, pero sus ojos tenían la sabiduría de alguien que había visto a demasiadas almas fieles ser aplastadas por las mismas personas que amaban más. «Recuerda, Dolores, el amor de Dios por ti no depende de la aprobación de nadie más, ni siquiera de la familia». Esas palabras me siguieron a casa, resonando en mi corazón mientras veía a Ashley desplazarse por su teléfono durante la cena, sus hijos absortos en sus tabletas, mientras yo me sentaba a la mesa sola, comiendo en silencio. Las microagresiones se convirtieron en una rutina diaria. Pequeños cortes que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente se sentían como morir por 1000 cortes de papel. Cuando tarareaba himnos mientras doblaba la ropa, Ashley aparecía con una urgencia repentina. «Mamá, ¿podrías tararear otra cosa? Esa canción se me ha pegado a la cabeza y es muy deprimente». Cuando accidentalmente dije, «Gracias a Dios», después de escuchar una buena noticia, Ashley puso los ojos en blanco. «Mamá, pareces una monja. ¿No puedes simplemente decir, qué bien, como una persona normal?»
Cuando el pequeño Ethan me preguntó por qué hacía la señal de la cruz antes de las comidas, Ashley intervino rápidamente. La abuela tiene tradiciones especiales de cuando era pequeña, pero nosotros solo damos gracias al universo por nuestra comida. El universo, una fuerza impersonal que no requería amor, no exigía sacrificio, no ofrecía consuelo durante el sufrimiento. Mi 70º cumpleaños llegó en noviembre con la fanfarria de cualquier otro martes. Me desperté temprano, como siempre, y oré por la salud y la felicidad de mi familia. Tenía la esperanza, ingenuamente, de que quizás este cumpleaños significativo fuera reconocido, que mis 7 décadas de vida merecieran alguna pequeña celebración. Ashley se acordó en la cena, casi como un pensamiento tardío. «Ay, mamá, totalmente se me olvidó que es tu cumpleaños. Lo siento mucho, el trabajo ha estado de locos y los niños han estado... Bueno, ya sabes cómo es. Haremos algo especial este fin de semana, ¿sí?» El fin de semana llegó y se fue sin mención. El fin de semana siguiente también. Mi cumpleaños se convirtió en otra cosa que había sucedido y se había olvidado, archivado con todas las otras ocasiones que no eran lo suficientemente importantes como para interrumpir su rutina. Pero el verdadero punto de ruptura llegó 2 semanas antes de Navidad. Había estado ahorrando cuidadosamente mi dinero del seguro social durante meses, planeando comprar regalos significativos para cada miembro de la familia. Para Ashley, había encontrado un hermoso diario de cuero con sus iniciales grabadas en oro, pensando que podría usarlo para la escritura que siempre decía que quería perseguir. Para Miguel, una corbata bonita que se vería profesional para sus reuniones de negocios. Para Ethan, un juego de libros de aventuras que había notado que admiraba en la biblioteca. Para Emma, un borrego de peluche que me recordaba las historias de la Biblia para niños que solía leerle a Ashley. Había envuelto cada regalo con cuidado, usando papel que había guardado del año anterior y listón que había encontrado en una tienda de segunda mano. No eran regalos caros, pero fueron elegidos con amor y oración, cada uno representando horas de consideración sobre lo que traería alegría a las personas que más amaba. La mañana de Navidad llegó con el caos típico de una casa con niños pequeños. Emma destrozó sus regalos con el entusiasmo de una niña de 5 años, mientras que Ethan examinaba cuidadosamente cada regalo antes de pasar al siguiente. Ashley y Miguel intercambiaron artículos caros, una nueva computadora portátil para él, joyas de diseñador para ella, mientras yo me sentaba tranquilamente en el sofá, observando la alegría en los rostros de mis nietos. Cuando llegó el momento de abrir mis regalos, la respuesta fue educada pero decepcionante. «Oh, qué bonito, mamá», dijo Ashley, hojeando brevemente el diario antes de dejarlo a un lado. «Muy considerado». Miguel asintió apreciando la corbata, aunque noté que se colocó en una pila con otros artículos que no parecían particularmente emocionantes. Los niños estaban más entusiasmados, pero incluso su alegría se vio rápidamente eclipsada por los regalos electrónicos de sus padres, tabletas y dispositivos de juego que inmediatamente capturaron toda su atención. Pero el momento que me destrozó llegó cuando Ashley estaba recogiendo el papel de regalo. «Mamá», dijo casualmente, «noté que pusiste un pequeño adorno de ángel en el árbol. Es lindo, pero nuestro árbol tiene una estética específica este año, plateado y blanco, muy minimalista. ¿Podrías tal vez guardar tu adorno para tu cuarto? Sé que significa algo para ti». El ángel era diminuto, hecho de cerámica blanca perla con alas plateadas. Lo había comprado el año en que nació Ashley, agregándolo a nuestro árbol de Navidad cada año desde entonces, como un símbolo de la protección celestial que oraba sobre mi hija. Durante 27 años, ese ángel había adornado nuestro árbol de Navidad, vigilando a nuestra pequeña familia durante cada temporada navideña. Ahora no coincidía con la estética. Llevé el ángel a mi cuarto sin discutir, pero algo dentro de mí se rompió que no podía repararse con silencio y sumisión. Me senté en mi cama, sosteniendo el pequeño adorno, y por primera vez en mi vida, me pregunté si amar a alguien significaba permitirle que te borrara por completo. Esa noche no pude dormir. Estaba en la oscuridad, sosteniendo mi rosario, pero las oraciones no llegaban. En cambio,
Las preguntas inundaron mi mente como agua a través de una represa rota. ¿Había hecho algo mal? ¿Había criado a Ashley incorrectamente, de alguna manera no logrando enseñarle sobre la gratitud y el respeto? ¿Estaba siendo castigada por algún pecado que no podía identificar? ¿O era simplemente lo que sucedía cuando le dabas todo lo que tenías a personas que nunca habían aprendido a necesitar realmente nada? Pensé en todas las mujeres a lo largo de la historia que se habían sacrificado por sus familias, madres que se habían muerto trabajando para mantener a sus hijos, abuelas que habían soportado la soledad y el abandono en lugar de cargar a sus hijos adultos con sus necesidades. También habían estado despiertas en la oscuridad, preguntándose si su amor había sido un error. Jesús, susurré en el silencio, no entiendo qué quieres de mí. He dado todo lo que tengo. He amado sin reservas. He rezado por ellos todos los días durante décadas. Pero se avergüenzan de mí. Se avergüenzan de ti. ¿Qué se supone que haga con eso? El silencio se sintió más pesado que cualquier respuesta. Por primera vez en mi vida, me pregunté si Dios estaba escuchando en absoluto, o si había estado hablando conmigo misma durante 70 años, creando significado donde no existía ninguno, encontrando consuelo en una ilusión en lugar de en una relación. La duda me aterrorizaba más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Mi fe había sido mi ancla en cada tormenta, mi compañera en cada noche solitaria, mi fuerza en cada situación imposible. Si eso se fuera, si Dios fuera solo una muleta psicológica que había usado para sobrevivir a las dificultades, entonces, ¿qué quedaba de mí? Me levanté de mi cama y caminé hacia el pequeño espejo sobre mi cómoda. La mujer que me miraba era una extraña, delgada, canosa y desgastada, con ojos que contenían demasiada tristeza y no suficiente esperanza. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había aprendido a ocupar tan poco espacio en el mundo? Pero mientras estaba allí en la oscuridad, con mi rosario apretado en mis manos temblorosas, algo se removió en mi pecho. No paz, exactamente, sino algo más feroz. Algo que se sentía como la brasa de la ira finalmente encendiéndose. ¿Me están probando? ¿O simplemente me han olvidado? La pregunta aún ardía, pero ahora llevaba un peso diferente. Tal vez ser olvidada por mi familia fuera la prueba. Tal vez la verdadera pregunta no era si podía ganarme su amor y respeto, sino si podía seguir amándome a mí misma y a Dios, incluso cuando se negaran a reconocer a ambos. Al amanecer, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Iba a dejar de disculparme por quién era. La confrontación que había estado temiendo llegó un martes gris de enero. Había estado viviendo con mi nueva resolución durante 2 semanas, ya no ocultando mis oraciones ni disculpándome por mi fe. Dije la bendición antes de las comidas, usé mi pequeña cruz de plata fuera de mi blusa y mantuve mi Biblia en la mesita de noche donde cualquiera pudiera verla. Ashley me había estado observando con la tensa cautela de alguien que esperaba una explosión. La casa se sentía como un barril de pólvora, cada interacción cargada de conflicto tácito. El punto de ruptura llegó cuando me encontró en la sala de estar enseñándole a Emma, de 5 años, el Padre Nuestro. Emma se había acercado a mí esa mañana mientras yo leía mi Biblia, con su carita llena de curiosidad. «Abuela, ¿de qué trata ese libro?» «Cuenta historias sobre el amor de Dios», respondí simplemente. «¿Me lees una?» Eché un vistazo a la habitación vacía. Ashley estaba arriba vistiéndose para el trabajo. Michael ya se había ido y Ethan aún dormía. ¿Qué daño podría haber en compartir una simple historia con mi nieta? Nos sentamos juntas en el sofá, Emma acurrucada a mi lado, mientras abría la parábola de la oveja perdida. Sus ojos se abrieron de par en par cuando le expliqué cómo el pastor dejó 99 ovejas para encontrar a la que se había perdido. ¿Así que Dios busca a las personas cuando están perdidas?, preguntó. Sí, mi amor. Dios nunca deja de amarnos, incluso cuando nos sentimos solos. ¿También puedo hablar con Dios? La pregunta era tan inocente, tan pura, que las lágrimas brotaron de mis ojos. Por supuesto, cariño. Hablar con Dios se llama oración. ¿Te gustaría que te enseñara? Fue entonces cuando Ashley apareció al pie de las escaleras, con el rostro enmascarado por una furia apenas contenida. Emma, sube a vestirte para el kinder.
dijo, con la voz artificialmente tranquila. Pero la abuela me está enseñando sobre... ¿Ahora, Emma? Mi nieta nos miró con confusión, sintiendo la tensión pero sin comprender su origen. Besó mi mejilla y subió corriendo las escaleras, dejándonos a Ashley y a mí solas en la sala de estar, que de repente se sentía asfixiante. No puedo creerlo, siseó Ashley, manteniendo la voz baja para que los niños no escucharan. Después de todo lo que hemos hablado, después de todos los límites que hemos establecido, lo hiciste deliberadamente a mis espaldas. No lo hice a tus espaldas, dije, cerrando mi Biblia con cuidado. Emma me hizo preguntas. Yo las respondí. Estabas evangelizando a mi hija de 5 años. La palabra evangelizando salió como una acusación de abuso infantil. Ashley comenzó a pasear por la sala de estar, con las manos temblorosas de rabia. Quería saber sobre la oración, Ashley. Quería entender por qué su abuela habla con Dios. ¿En qué está eso mal? Porque no es tu lugar, explotó Ashley, abandonando su intento de conversación tranquila. Estos son mis hijos, y yo decido lo que aprenden sobre religión. No tú, no nadie más. Yo. Me puse de pie lentamente, mis articulaciones artríticas protestando, pero mi voz permaneció firme. ¿Y qué les estás enseñando? ¿Que el amor debe ser condicional? ¿Que los miembros de la familia deben esconder quiénes son para evitar conflictos? Les estoy enseñando a pensar por sí mismos en lugar de aceptar cuentos de hadas antiguos como hechos, dijo. Cuentos de hadas. Mi fe, el cimiento que me había sostenido durante 50 años de lucha, era un cuento de hadas. Michael eligió ese momento para regresar, habiendo olvidado su computadora portátil. Entró en una sala de estar llena de tensión, su esposa con el rostro enrojecido y temblando, su suegra de pie con tranquila dignidad junto a una Biblia abierta. ¿Qué está pasando?, preguntó con cautela. Tu suegra ha decidido ignorar todos los límites que hemos establecido, dijo Ashley, volviéndose hacia él como un fiscal dirigiéndose a un jurado. La encontré llenándole la cabeza a Emma con tonterías religiosas después de que le pedimos específicamente que no lo hiciera. Michael parecía incómodo, atrapado entre la lealtad a su esposa y lo que probablemente parecía un comportamiento normal de abuela. Mamá Dolores, ¿tal vez podrías revisar las conversaciones religiosas con nosotros primero? La sugerencia me golpeó como una bofetada. ¿Tenía que pedir permiso para compartir mi fe con mis propios nietos? ¿Tenía que someter mi amor por Dios a un comité para su aprobación? Michael, dije en voz baja, ¿y si Emma me hubiera preguntado sobre tu trabajo? ¿Necesitaría permiso para explicar lo que papá hace para ganarse la vida? ¿Y si preguntara por sus otros abuelos? ¿Eso también requeriría una aprobación previa? Se movió incómodo. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque, intervino Ashley, su trabajo y mis padres no implican adoctrinar a los niños con sistemas de creencias basados en la culpa diseñados para controlar el comportamiento a través del miedo al castigo eterno. El lenguaje clínico, adoctrinando, basado en la culpa, control, hizo que mi fe sonara como una enfermedad en lugar de una relación. Miré a esta mujer que había criado, preguntándome cuándo el amor se había convertido en adoctrinamiento en su vocabulario. ¿Es eso realmente lo que crees que te hice?, pregunté. Cuando te llevaba a la iglesia, cuando oraba contigo durante tus pesadillas, cuando te enseñé que Dios te amaba, ¿te estaba controlando a través del miedo? El rostro de Ashley vaciló por un momento, un destello de algo que podría haber sido memoria o arrepentimiento, pero se endureció de nuevo rápidamente. No digo que quisieras hacer daño, mamá, pero no voy a repetir el ciclo. No voy a transmitir un trauma religioso a mis hijos. Trauma religioso. La frase se sintió como un cuchillo girando en mi pecho. Cada oración que había susurrado sobre su forma durmiente, cada vela que había encendido por su seguridad, cada momento de acción de gracias por su existencia, todo reformulado como trauma. ¿Qué trauma?, susurré. ¿Qué hice que te traumatizara? La constante presión para ser perfecta para Dios. El miedo a que cada error fuera un pecado. La culpa cuando no podía estar a la altura de estándares imposibles. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No con un chasquido, sino con un desgarro lento y terrible. Nunca te enseñé que Dios esperaba perfección.
Te enseñé que Él te amaba incondicionalmente. Así no es como se sintió, respondió Ashley. Se sintió como un juicio constante, como si siempre estuviera decepcionando a alguien, a ti o a Dios, o a ambos. La acusación pendía entre nosotras como una barrera física. Intenté recordar si alguna vez había hecho que Ashley se sintiera poco amada o indigna, pero la memoria es algo curioso. Quizás en mi agotamiento por trabajar en múltiples trabajos, en mi desesperación por mantenerla, en mi feroz protección, de alguna manera había comunicado expectativa en lugar de gracia. Pero incluso si eso fuera cierto, incluso si de alguna manera había fallado en comunicar adecuadamente el amor de Dios, ¿justificaba eso borrar la fe por completo de la vida de sus hijos? Lo siento, dije, las palabras saliendo de un lugar de dolor genuino. Si alguna vez te hice sentir indigna del amor de Dios, lo siento mucho. Esa nunca fue mi intención. La ira de Ashley pareció desinflarse ligeramente ante mi disculpa, pero su determinación permaneció firme. Lo aprecio, mamá, pero eso no cambia el hecho de que necesito proteger a mis hijos de la misma experiencia. ¿Y si quieren experimentar la fe? Pregunté. ¿Y si sienten curiosidad por Dios? ¿Y si se sienten llamados a algo más grande que ellos mismos? Entonces podrán explorar eso cuando sean adultos y sean capaces de tomar decisiones informadas. Pero ¿y si para entonces ya les has enseñado que la fe es algo de lo que avergonzarse? ¿Y si les has robado el consuelo y la fuerza que la creencia puede proporcionar durante las luchas de la infancia? El rostro de Ashley se endureció de nuevo. Ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Un riesgo que estaba dispuesta a correr. La vida espiritual de mis nietos era un riesgo calculado en su estrategia de crianza. En ese momento, Ethan, de 8 años, apareció en lo alto de las escaleras, completamente vestido, pero claramente habiendo escuchado suficiente de la conversación para entender que algo serio estaba pasando. ¿Se están peleando tú y la abuela por Dios?, le preguntó a su madre. La pregunta inocente de mi nieto, este niño que había heredado los ojos gentiles de mi esposo y la inteligencia terca de Ashley, parecía resumir toda la tragedia de nuestra situación. No, mi amor, dijo Ashley, forzando alegría en su voz. Solo estamos teniendo una discusión de adultos sobre las diferentes formas en que las personas piensan sobre las cosas. Pero Ethan era demasiado inteligente para conformarse con la evasión. ¿Es malo pensar en Dios? La pregunta flotaba en el aire como una acusación, de la boca de los niños. No es malo, dijo Ashley con cuidado. Algunas personas lo encuentran útil, pero otras personas prefieren centrarse en lo que podemos ver y probar. ¿Qué ve la abuela que nosotros no podemos ver? ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debo perdonar de nuevo? Las preguntas resonaron en mi corazón mientras miraba a este niño que tenía hambre de verdad, observando a su madre luchar por explicar por qué el amor de su abuela por Dios era algo que necesitaba ser ocultado y manejado en lugar de celebrado y compartido. Esa noche no pude dormir. Estaba en mi estrecha cama, mirando el techo mientras los acontecimientos del día se repetían en mi mente como un disco rayado. La pregunta inocente de Ethan, ¿es malo pensar en Dios?, resonaba en la oscuridad, rompiendo mi corazón con su simple confusión. A las 3 de la mañana, me levanté y me arrodillé junto a mi cama en el frío piso de madera. Mis rodillas protestaron por la posición familiar, pero necesitaba sentir la incomodidad. Necesitaba el recordatorio físico de que la oración a veces requería sacrificio. Jesús, susurré en la oscuridad, con mi rosario apretado en mis manos temblorosas. Ya no sé qué hacer. He tratado de ser comprensiva, he tratado de respetar sus deseos, pero no puedo seguir pretendiendo que no existes solo para mantener la paz en esta casa. El silencio se extendió a mi alrededor, pero por primera vez en meses no se sintió vacío, se sintió expectante, como si algo estuviera a punto de cambiar en la atmósfera espiritual. Muéstrame lo que quieres que haga. Continué. Dame el coraje para hacer lo correcto. Incluso si es difícil, incluso si me cuesta todo. Cuando el amanecer rompió a través de la ventana de mi pequeño dormitorio, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No paz exactamente, sino resolución. Una tranquila certeza de que había estado comprometiendo pedazos de mi alma para la comodidad de personas que no apreciaban el sacrificio.
Me levanté de rodillas y comencé mi rutina matutina con deliberada intencionalidad. Me vestí con mi mejor atuendo dominical, un vestido azul marino que había usado para la graduación universitaria de Ashley y el bautizo de Emma. Me prendí mi cruz de plata en la solapa donde todos pudieran verla. Acomodé cuidadosamente mi cabello canoso y me puse el lápiz labial que normalmente reservaba para la iglesia. Cuando salí de mi dormitorio, Ashley ya estaba en la cocina preparando café, con el pelo aún desordenado por el sueño, usando la ropa cara de yoga que usaba como pijama. «¿Te levantaste temprano?», observó sin apartar la vista de su teléfono. «Tengo algunos recados que hacer», dije, sirviéndome café en mi buena taza de porcelana, la que me había pedido que dejara de usar. Algo en mi tono hizo que levantara la vista. Contempló mi atuendo formal, la cruz visible, la dignidad que vestía como una armadura. «¿A dónde vas vestida así?» «Primero, voy a misa en Santa María de Guadalupe. Luego voy a visitar al padre Rodríguez para discutir algunos asuntos espirituales. Después de eso, voy al banco». Los ojos de Ashley se entrecerraron. «¿Qué asuntos tienes en el banco?» Encontré su mirada con firmeza. Ya no la mujer apologética que había estado caminando de puntillas por su propia familia durante meses. «Voy a discutir mis finanzas, mi cheque del Seguro Social, mi pequeña cuenta de ahorros y cómo elijo administrar ambos». «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Me senté a la mesa de la cocina, alisando mi vestido con cuidado. Durante los últimos 2 años, he estado contribuyendo con 500 pesos al mes para los gastos del hogar. Eso es la mayor parte de mi cheque del Seguro Social, Ashley. Me ha gustado hacerlo porque creía que estaba ayudando a mi familia. El rostro de Ashley se puso pálido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación, pero me he dado cuenta de que mi dinero es bienvenido aquí, mientras que mi fe no. Mis contribuciones son aceptadas, mientras que mi identidad es rechazada. Eso parece un acuerdo desigual. ¿Nos estás amenazando financieramente porque te pedimos que moderaras las cosas religiosas? No estoy amenazando a nadie, dije con calma. Estoy tomando una decisión sobre cómo asignar los recursos que me pertenecen. He decidido redirigir mis contribuciones a organizaciones que no me exigen que oculte quién soy. Ashley dejó su taza de café con un fuerte chasquido. ¿Qué organizaciones? El comedor de Santa María de Guadalupe alimenta a familias hambrientas todas las semanas. El Refugio de Caridades Católicas alberga a mujeres sin hogar. El Fondo Misionero apoya a escuelas en Guatemala. Todas parecen causas dignas que se alinean con mis valores. ¿Tus valores? La voz de Ashley se elevó. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con ayudarnos con la hipoteca, la despensa y los servicios públicos? Por un momento, sentí la familiar puñalada de culpa que había controlado mis decisiones durante tanto tiempo. Pero luego recordé a Ethan, de 8 años, preguntando si era malo pensar en Dios, y mi resolución se fortaleció. Ashley, tú y Miguel tienen buenos trabajos. Ganan más en un mes de lo que yo veo en 6. No necesitan mi dinero, simplemente disfrutan teniéndolo. Las organizaciones que mencioné en realidad sirven a personas que no tienen a dónde más acudir. No puedo creer que estés haciendo esto por la religión. No estoy haciendo esto por la religión, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana donde la luz de la mañana se filtraba a través del cristal. Estoy haciendo esto porque me niego a pagar por el privilegio de avergonzarme de quién soy. Detrás de mí, escuché a Ashley hundirse en una silla. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más joven, la voz de la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. «Mamá, no quiero que te avergüences. Solo quiero que mis hijos tengan opciones». Me volví para mirarla, a esta mujer que había sido todo mi mundo durante tanto tiempo. Y quiero que tengan verdad. Quiero que sepan que su abuela ama a Dios y que Dios los ama. Quiero que entiendan que la fe no es algo que deba ocultarse como un secreto vergonzoso. Pero ¿qué pasa si eligen diferente cuando crezcan? ¿Y si rechazan la fe por completo? Entonces esa será su elección, dije. Pero debería ser una elección informada, no una tomada en la ignorancia porque su familia tenía demasiado miedo de que escucharan sobre el amor de Dios. Ashley guardó silencio por un largo momento,
mirando su café como si pudiera contener respuestas a preguntas que no estaba lista para hacer. ¿Dónde vivirás?, susurró finalmente. Si ya no vas a contribuir aquí, ¿puedes costearte tu propio lugar? La pregunta reveló más de lo que probablemente pretendía. Había asumido que mi dependencia financiera significaba el cumplimiento total de sus demandas. La posibilidad de que pudiera tener otras opciones no se le había ocurrido. Me he puesto en contacto con Margarita Chen de la iglesia. Tiene un cuarto de invitados que está dispuesta a alquilarme por 300 pesos al mes. Es pequeño, pero viene con algo invaluable. ¿Qué es eso? La libertad de rezar en voz alta. La libertad de tener mi Biblia donde quiera. La libertad de ser una mujer católica sin disculpas ni explicaciones. El rostro de Ashley se arrugó un poco. ¿Prefieres vivir con una extraña que con tu propia familia? La pregunta me rompió el corazón, pero no podía dejar que la emoción anulara la claridad que finalmente había logrado. Prefiero vivir con alguien que me acepte como soy que con personas que me aman solo cuando finjo ser otra persona. En ese momento, Michael apareció en el umbral de la cocina, atraído por la intensa conversación. Contempló la expresión de angustia de Ashley y mi atuendo formal, reconociendo claramente que algo significativo había sucedido. ¿Qué está pasando?, preguntó. Tu suegra ha decidido mudarse y cortar el apoyo financiero porque le pedimos que respetara nuestros límites sobre la religión, dijo Ashley, con la voz amargada por el dolor. Michael nos miró, con el rostro mostrando la tensión de un hombre atrapado entre lealtades contrapuestas. Mamá Dolores, tal vez podamos solucionar algo. Tal vez podamos encontrar un acuerdo que funcione para todos. Agradecí su esfuerzo, pero el compromiso había sido mi estrategia durante meses y solo había conducido a una mayor erosión de mi dignidad y fe. Michael, los quiero a ti, a Ashley y a los niños más que a mi propia vida, dije, pero no los amaré a expensas de odiarme a mí misma. No honraré sus preferencias deshonrando a Dios. ¿Así que estás eligiendo a Dios sobre la familia?, preguntó Ashley, con lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Estoy eligiendo ser honesta sobre quién soy. Si eso crea una elección entre Dios y la familia, entonces la elección fue hecha por las personas que decidieron que mi fe era inaceptable. Esa tarde, fui a Santa María de Guadalupe por primera vez en semanas, sin consultar primero con Ashley, sin organizar la cobertura del cuidado de los niños, sin disculparme por mi ausencia o explicar mi destino. Los familiares bancos de madera, la luz suave que se filtraba a través de las vidrieras, la suave presencia del tabernáculo, todo se sintió como volver a casa después de un largo exilio. Me arrodillé ante el altar y dejé que las lágrimas cayeran libremente por primera vez desde que comenzó esta prueba. Gracias, susurré. Gracias por darme la fuerza para dejar de traicionarme a mí misma. El padre Rodríguez me encontró allí una hora más tarde, todavía arrodillada, todavía llorando, pero ya no por la desesperación. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente elegir la verdad sobre la comodidad. Dolores, dijo suavemente, sentándose en la banca junto a mí. Pareces alguien que ha tomado una decisión difícil. La decisión más difícil y más necesaria de mi vida, respondí. Esa noche, empaqué mis pocas pertenencias mientras Ashley observaba desde la puerta, con el rostro una máscara de emociones encontradas. A los niños les habían dicho que la abuela iba a quedarse con una amiga por un tiempo, pero percibieron la gravedad de la situación. ¿Todavía vendrás a vernos?, preguntó Ethan, con su joven rostro serio por la preocupación. Por supuesto, mi amor. La abuela siempre los amará y querrá pasar tiempo con ustedes. ¿Todavía puedes enseñarme sobre Dios?, susurró, mirando nerviosamente a su madre. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, una prueba de si mi renovado coraje se extendía a la honestidad difícil con mis nietos. Sí, dije, mirando directamente a los ojos de Ashley. Cuando me visites, podemos hablar de todo lo que quieras saber. El rostro de Ashley se tensó, pero no me contradijo. Quizás estaba empezando a entender que prohibir a los niños aprender sobre la fe solo podría hacer que sintieran más curiosidad por lo que se les estaba ocultando. Mientras llevaba mi maleta al coche, me sentí más ligera de lo que había estado en meses.
No porque irme fuera fácil, sino porque por primera vez en mucho tiempo me estaba moviendo hacia algo en lugar de alejarme de mí misma. Esa noche, en el cuarto de invitados de Margarita Chen, me arrodillé junto a otra cama desconocida y oré con una libertad que había olvidado que era posible. El rosario se sintió cálido en mis manos. Las oraciones fluyeron sin restricciones. Y cuando finalmente me acosté, dormí profundamente por primera vez desde que me mudé con Ashley. Había elegido a Dios sobre la comodidad, la verdad sobre la paz, la dignidad sobre la dependencia. Y por primera vez en mi vida, esas elecciones se sintieron como victoria en lugar de pérdida. Pasaron 3 semanas en bendita paz en casa de Margarita Chen. Me despertaba cada mañana con el canto de los pájaros en lugar de los argumentos. Rezaba mi rosario sin mirar por encima del hombro. Y redescubrí la alegría simple de leer las Escrituras, sin vergüenza ni disculpas. Margarita era una viuda de mi edad, cuyos propios hijos vivían en el extranjero. Entendía la soledad particular de las madres cuyo amor se había vuelto inconveniente para las mismas personas a las que habían sacrificado todo para criar. Compartimos café matutino y oraciones vespertinas, encontrando consuelo en la fe del otro sin juicio ni competencia. «Estás radiante», observó una mañana mientras estábamos sentadas en su soleada cocina, con nuestras Biblias abiertas junto a nuestras tazas de café. «Pareces alguien que finalmente ha dejado de luchar consigo misma». Tenía razón. La constante tensión de reprimir mi identidad había sido agotadora de maneras que no había comprendido del todo hasta que cesó. Ahora me movía a través de los días con el ritmo natural de alguien cuyas vidas interior y exterior finalmente estaban alineadas. Pero sabía que la paz era temporal. Ashley había estado llamando a diario, sus mensajes progresando a través de etapas predecibles de dolor, negación, ira, negociación. Dejó mensajes de voz que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones furiosas, pero nunca abordó el problema central, su incapacidad para aceptar mi fe como una parte válida de quién era. El ajuste de cuentas llegó una noche de miércoles, cuando los 4 aparecieron en la puerta principal de Margarita. Ashley sostenía la mano de Emma, mientras Miguel cargaba a un Ethan dormido. Parecían una delegación que llegaba para negociaciones difíciles, en lugar de una familia que visitaba a su abuela. Margarita abrió la puerta y los invitó a entrar con amable hospitalidad, pero la tensión los siguió a su sala de estar como una nube tóxica. Emma corrió hacia mí de inmediato, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi cintura, con el feroz afecto de una niña de 5 años que no entendía las complicaciones adultas. «¡Abuela! ¡Te extrañé mucho!», exclamó. «Mami llora todas las noches, y papi sigue suspirando muy fuerte, y Ethan sigue preguntando ¿cuándo vas a volver a casa?». El rostro de Ashley se sonrojó ante la honesta evaluación de su hija sobre el estado emocional de la familia. «Emma, cariño, ve a sentarte con papi mientras hablo con la abuela». Pero Emma se aferró a mí con más fuerza. «Quiero quedarme con la abuela. Huele a flores y cuenta buenas historias sobre Jesús». La mención casual de Jesús hizo que la mandíbula de Ashley se tensara, pero no podía regañar a una niña de 5 años por extrañar las historias bíblicas de su abuela frente a testigos. Miguel se aclaró la garganta torpemente. «Mamá Dolores, nos haces falta. La casa se siente vacía sin ti». Agradecí su intento de diplomacia, pero había aprendido que las amabilidades a menudo disfrazaban intentos de manipulación. «También los extraño a todos. ¿Cómo van las cosas?». «No vamos», dijo Ashley sin rodeos, abandonando cualquier pretensión de conversación casual. «Solo los costos de cuidado infantil nos están matando. Tuvimos que contratar a una niñera para el cuidado después de la escuela de Emma. Y Ethan sigue haciendo preguntas sobre Dios que no sé cómo responder». Es interesante que enmarcara el problema en términos de conveniencia y costo en lugar de reconocer que sus hijos estaban sufriendo la ausencia de su abuela. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté. Ashley se movió incómoda. «¿Quieres saber por qué te fuiste? ¿Quieres saber si Dios está enojado con nuestra familia? ¿Quieres saber por qué ya no rezamos si la oración hace que la gente se sienta mejor?». De la boca de los niños. Ethan, de 8 años, estaba haciendo las preguntas teológicas que su madre había estado evitando durante años. «¿Qué le dijiste?».
Le dije que diferentes familias tienen diferentes tradiciones y que algunas personas necesitan la religión más que otras. La voz de Ashley transmitía el tono defensivo de alguien que sabía que su explicación era inadecuada. ¿Y qué te dijo él? Michael respondió esta vez, con la voz llena de agotamiento. Preguntó si necesitabas a Dios porque no te cuidábamos lo suficientemente bien. La inocente sabiduría de esa pregunta flotaba en el aire como incienso. Mi nieto había entendido instintivamente lo que sus padres se negaban a reconocer, que la fe a menudo crece más fuerte en el suelo de la insuficiencia y la necesidad humana. «Queremos que vuelvas a casa», dijo Ashley de repente, las palabras brotando como si ya no pudiera contenerlas. «Pero necesitamos establecer algunas reglas básicas que funcionen para todos. Reglas básicas. Incluso ahora, enmarcaba mi regreso como una negociación en lugar de una reconciliación. ¿Qué tipo de reglas básicas?», pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Ashley sacó un pedazo de papel doblado de su bolso, una lista real que había escrito, como si mi fe pudiera manejarse a través de una cuidadosa implementación de políticas. Primero, las discusiones religiosas con los niños deben ser autorizadas por nosotros con anticipación. Segundo, no se permiten objetos religiosos en las áreas comunes de la casa. Tercero, la bendición antes de las comidas solo en ocasiones especiales, y solo si todos están de acuerdo. Cuarto, no más contribuciones financieras a organizaciones religiosas. Necesitamos ese dinero para los gastos familiares. La escuché leer la lista de restricciones. Cada artículo, otra pequeña jaula diseñada para contener las partes inconvenientes de mi identidad. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo de Margarita. ¿Hay algo más?, pregunté con calma. Ashley pareció sorprendida por mi tono neutral. Probablemente había esperado lágrimas o argumentos o negociaciones desesperadas. Bueno, esos son los principales problemas. Podemos resolver otros detalles a medida que surjan. Miré a mi familia, a estas personas que amaba más que a mi propia vida, que me estaban pidiendo que me borrara sistemáticamente por su comodidad. Emma se había quedado dormida en mi regazo, con su cuerpecito confiado y cálido contra mi pecho. Ethan observaba desde los brazos de su padre con la expresión seria de un niño que sentía que se estaban tomando decisiones importantes sobre su futuro. «Necesito preguntarles algo», dije, con la voz firme a pesar de la rotura de mi corazón. «¿Creen que Dios existe?». El rostro de Ashley se endureció. «Mamá, eso no es relevante para...». «Es totalmente relevante», la interrumpí, «porque si Dios existe, entonces me están pidiendo que traicione la relación más importante de mi vida por su conveniencia. Y si Dios no existe, entonces no le temen a nada más que a los delirios de una anciana». Michael se movió incómodo. «No le tememos a nada. Simplemente pensamos que la religión debería ser un asunto privado». «La religión no es privada cuando es real», dije. «El amor no es privado. La fe no es privada. Las cosas que más importan no pueden ser compartimentadas y escondidas como secretos vergonzosos». Trasladé suavemente a Emma al sofá a mi lado y me puse de pie, caminando hacia la ventana donde la luz de la tarde pintaba el cielo en tonos de púrpura y oro. Detrás de mí, podía sentir la tensión de mi familia, su desesperada esperanza de que capitulara una vez más. He pasado 70 años aprendiendo que Dios es fiel incluso cuando las personas no lo son, dije sin darme la vuelta. He descubierto que su amor no requiere que me esconda, me disculpe o me disminuya para ser aceptable. ¿Así que estás eligiendo a tu amigo imaginario sobre tu familia real? La voz de Ashley se quebró con dolor y frustración. Me volví para mirarla. A esta mujer que una vez había sido el centro de mi universo, que me había enseñado que el amor maternal podía sobrevivir a cualquier sacrificio. Estoy eligiendo amarlos honestamente en lugar de amarlos con una mentira. ¿Qué significa eso? Significa que me niego a pretender que el Dios que me llevó a través de la soltería no existe solo para hacerlos sentir cómodos. Significa que no les enseñaré a sus hijos que la fe es algo de lo que avergonzarse. Significa que los amo demasiado como para permitir su miedo a la verdad. El rostro de Ashley se desmoronó. «No tengo miedo a la verdad»,
Tengo miedo de que mis hijos crezcan con la culpa y el miedo que la religión crea. ¿Qué culpa te enseñé? Pregunté suavemente. ¿Qué miedo? El miedo a que nunca fuera lo suficientemente buena. La culpa cuando cometía errores. La constante presión para estar a la altura de estándares imposibles. Su dolor era real, pero su interpretación era incorrecta. Cariño, esa presión no vino de Dios. Vino de mi propia imperfección como madre. Tenía tanto miedo de criarte mal que probablemente traté de protegerte demasiado de cada posible error. ¿Así que admites que la religión es perjudicial? Admito que las personas son imperfectas, incluso cuando intentan servir a Dios. Pero la solución no es rechazar a Dios, es entenderlo mejor. Caminé de regreso a donde Emma estaba durmiendo y acaricié suavemente su suave cabello. Tus hijos están preguntando por Dios porque Él puso esa curiosidad en sus corazones. Puedes intentar suprimirla, pero no puedes eliminarla. Y algún día se preguntarán por qué su familia tenía tanto miedo de algo que su abuela amaba. Michael se aclaró la garganta. ¿Qué se necesitaría para que volvieras a casa? La pregunta flotaba entre nosotros como un puente que ninguna de las partes estaba segura de querer cruzar. Los miré a cada uno. A Ashley con su rostro lleno de lágrimas y sus ojos desesperados, a Michael con su agotamiento diplomático, a Ethan con su inocencia confusa, a Emma con su sueño confiado. Completa honestidad, dije finalmente. No más ocultar quién soy, no más pretender que la fe es opcional en mi vida, no más enseñarles a los niños que el amor de su abuela por Dios es algo vergonzoso que necesita ser manejado. ¿Y si no estamos de acuerdo con eso? Susurró Ashley. Tomé mi rosario de la mesa de café de Margarita y lo levanté para que las cuentas de madera captaran la luz de la lámpara. Entonces te perdono, pero ya no te voy a permitir. Te amaré desde la distancia en lugar de odiarme a mí misma de cerca. Las palabras que había temido pronunciar durante meses finalmente llenaron la habitación con su simple verdad. Los perdoné por rechazar mi fe, pero ya no iba a participar en ese rechazo. Ashley me miró como si viera a una extraña. ¿Cuándo te volviste tan terca? Cuando finalmente me di cuenta de que defender la verdad no es terquedad, es fidelidad. Cuando se prepararon para irse esa noche, Ethan se soltó de los brazos de su padre y corrió hacia mí una vez más. Abuela, susurró con urgencia, ¿rezarás por nosotros incluso si no rezamos? Me arrodillé a su altura y le sostuve su carita seria entre mis manos. Todos los días, mi amor. Todos los días hasta que Jesús me llame a casa. Incluso si mamá dice que no puedes. Incluso entonces. Porque eso es lo que hace el amor. Reza por las personas, lo quieran o no. Mientras se alejaban en la oscuridad, sentí la extraña paz que proviene de finalmente decir toda la verdad. Incluso cuando esa verdad podría costar todo lo que creías que querías proteger. Pasaron 2 meses antes de que volviera a escuchar la voz de Ashley. Cuando mi teléfono sonó ese martes por la mañana, casi no contesté. No por enojo, sino por la profunda paz que había descubierto en el silencio. ¿Mamá? Su voz era pequeña, frágil, como la de la niña que solía llamarme de las pijamadas cuando la nostalgia se volvía demasiado difícil de soportar. Hola, mi amor. Necesito decirte algo. Sobre Ethan. Mi corazón se apretó con el terror instantáneo que toda abuela conoce. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo? No, no le pasó nada. Pero ha estado diferente desde que te fuiste. Sigue haciendo preguntas que no puedo responder. Ayer le preguntó a su maestra si Dios podía escucharlo aunque su familia no rezara. Ella me llamó porque no sabía cómo responder. Cerré los ojos, imaginando a mi nieto de 8 años lidiando con preguntas espirituales en un hogar que trataba la fe como un tema prohibido. ¿Qué le dijiste a la maestra? Le dije que diferentes familias tienen diferentes tradiciones y que algunas personas necesitan la religión más que otras. La voz de Ashley transmitía el tono defensivo de alguien que sabía que su explicación era inadecuada. ¿Y qué te dijo él? Michael respondió esta vez, con la voz llena de agotamiento. Preguntó si te hacía falta Dios porque no te cuidamos lo suficientemente bien. La inocente sabiduría de esa pregunta flotaba en el aire como incienso.
Mi nieto había entendido instintivamente lo que sus padres se negaban a reconocer, que la fe a menudo crece más fuerte en el suelo de la insuficiencia y la necesidad humana. «Queremos que vengan a visitarme», dijo Ashley de repente, las palabras brotando como si ya no pudiera contenerlas. «Pero necesitamos establecer algunas reglas básicas que funcionen para todos. Reglas básicas. Incluso ahora, enmarcaba mi regreso como una negociación en lugar de una reconciliación. «¿Qué tipo de reglas básicas?», pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Ashley sacó un pedazo de papel doblado de su bolso, una lista real que había escrito, como si mi fe pudiera manejarse a través de una cuidadosa implementación de políticas. Primero, las discusiones religiosas con los niños deben ser autorizadas por nosotros con anticipación. Segundo, no se permiten objetos religiosos en las áreas comunes de la casa. Tercero, la bendición antes de las comidas solo en ocasiones especiales y solo si todos están de acuerdo. Cuarto, no más contribuciones financieras a organizaciones religiosas. Necesitamos ese dinero para los gastos familiares. La escuché leer la lista de restricciones. Cada artículo, otra pequeña jaula diseñada para contener las partes inconvenientes de mi identidad. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo de Margarita. «¿Hay algo más?», pregunté con calma. Ashley pareció sorprendida por mi tono neutral. Probablemente había esperado lágrimas o argumentos o negociaciones desesperadas. «Bueno, esos son los principales problemas. Podemos resolver otros detalles a medida que surjan». Miré a mi familia, a estas personas que amaba más que a mi propia vida, que me estaban pidiendo que me borrara sistemáticamente por su comodidad. Emma se había quedado dormida en mi regazo, con su cuerpecito confiado y cálido contra mi pecho. Ethan observaba desde los brazos de su padre con la expresión seria de un niño que sentía que se estaban tomando decisiones importantes sobre su futuro. «Necesito preguntarles algo», dije, con la voz firme a pesar de la rotura de mi corazón. «¿Creen que Dios existe?». El rostro de Ashley se endureció. «Mamá, eso no es relevante para...». «Es totalmente relevante», la interrumpí, «porque si Dios existe, entonces me están pidiendo que traicione la relación más importante de mi vida por su conveniencia. Y si Dios no existe, entonces no le temen a nada más que a los delirios de una anciana». Michael se movió incómodo. «No le tememos a nada. Simplemente pensamos que la religión debería ser un asunto privado». «La religión no es privada cuando es real», dije. «El amor no es privado. La fe no es privada. Las cosas que más importan no pueden ser compartimentadas y escondidas como secretos vergonzosos». Trasladé suavemente a Emma al sofá a mi lado y me puse de pie, caminando hacia la ventana donde la luz de la tarde pintaba el cielo en tonos de púrpura y oro. Detrás de mí, podía sentir la tensión de mi familia, su desesperada esperanza de que capitulara una vez más. «He pasado 70 años aprendiendo que Dios es fiel incluso cuando las personas no lo son», dije sin darme la vuelta. «He descubierto que su amor no requiere que me esconda, me disculpe o me disminuya para ser aceptable. ¿Así que estás eligiendo a tu amigo imaginario sobre tu familia real?». La voz de Ashley se quebró con dolor y frustración. Me volví para mirarla. A esta mujer que una vez había sido el centro de mi universo, que me había enseñado que el amor maternal podía sobrevivir a cualquier sacrificio. «Estoy eligiendo amarlos honestamente en lugar de amarlos con una mentira». «¿Qué significa eso?». «Significa que me niego a pretender que el Dios que me llevó a través de la soltería no existe solo para hacerlos sentir cómodos. Significa que no les enseñaré a sus hijos que la fe es algo de lo que avergonzarse. Significa que los amo demasiado como para permitir su miedo a la verdad». El rostro de Ashley se desmoronó. «No tengo miedo a la verdad. Tengo miedo de que mis hijos crezcan con la culpa y el miedo que la religión crea». «¿Qué culpa te enseñé?», pregunté suavemente. «¿Qué miedo?». «El miedo a que nunca fuera lo suficientemente buena. La culpa cuando cometía errores. La constante presión para estar a la altura de estándares imposibles». Su dolor era real, pero su interpretación era incorrecta. «Cariño, esa presión no vino de Dios. Vino de mi propia imperfección como madre.
Tenía tanto miedo de criarte mal que probablemente traté de protegerte demasiado de cada posible error. ¿Así que admites que la religión es perjudicial? Admito que las personas son imperfectas, incluso cuando intentan servir a Dios. Pero la solución no es rechazar a Dios, es entenderlo mejor. Caminé de regreso a donde Emma estaba durmiendo y acaricié suavemente su suave cabello. Tus hijos están preguntando por Dios porque Él puso esa curiosidad en sus corazones. Puedes intentar suprimirla, pero no puedes eliminarla. Y algún día se preguntarán por qué su familia tenía tanto miedo de algo que su abuela amaba. Michael se aclaró la garganta. ¿Qué se necesitaría para que volvieras a casa? La pregunta flotaba entre nosotros como un puente que ninguna de las partes estaba segura de querer cruzar. Los miré a cada uno. A Ashley con su rostro lleno de lágrimas y sus ojos desesperados, a Michael con su agotamiento diplomático, a Ethan con su inocencia confusa, a Emma con su sueño confiado. Completa honestidad, dije finalmente. No más ocultar quién soy, no más pretender que la fe es opcional en mi vida, no más enseñarles a los niños que el amor de su abuela por Dios es algo vergonzoso que necesita ser manejado. ¿Y si no estamos de acuerdo con eso?, susurró Ashley. Tomé mi rosario de la mesa de centro de Margarita y lo levanté para que las cuentas de madera captaran la luz de la lámpara. ¿Padre? Sí, mi amor. Dios es como ese Padre con todos nosotros. No importa lo lejos que nos desviemos o cuántos errores cometamos, siempre está esperando que volvamos a casa. Cuando se fueron esa noche, ambos niños me abrazaron con el feroz afecto de almas que habían estado espiritualmente hambrientas y finalmente recibieron alimento. Ashley se quedó en la puerta, con el rostro conflictuado pero ya no hostil. Parecen más ligeros, admitió a regañadientes. Más felices. Los niños necesitan saber que son amados incondicionalmente, dije. No solo por su familia, sino por el Dios que los creó. Ese conocimiento les da una seguridad que nada más puede brindar. Todavía no estoy lista para volver a la iglesia ni nada de eso. Lo sé. Y eso es entre tú y Dios, no entre tú y yo. Por primera vez en meses, Ashley me sonrió. No la expresión forzada de alguien que intenta mantener la cortesía, sino una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. ¿Podemos volver a hacer esto? ¿Traer a los niños a visitarnos? Son bienvenidos aquí cuando quieran, dije. Todos ustedes. Después de que se fueron, Margarita me encontró en el jardín, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras jugaba con las cuentas de mi rosario. ¿Lágrimas felices?, preguntó. Lágrimas de gratitud, respondí. Dios es tan fiel, Margarita. Incluso cuando no podemos ver su plan, está trabajando para sanar lo que parece roto más allá de la reparación. Esa noche, oré con una ligereza que no había sentido desde la infancia, no las oraciones desesperadas de alguien que intenta arreglar circunstancias imposibles, sino las oraciones alegres de alguien que observa a Dios responder a las peticiones que ni siquiera sabía cómo hacer. Había pensado que mi fidelidad me costaría a mi familia. En cambio, estaba enseñando a mi familia cómo se veía la fidelidad. Mientras me quedaba dormida, susurré las palabras que se habían convertido en mi oración vespertina. Gracias, Jesús, por mostrarme que elegirte nunca significa perder el amor. Significa descubrir lo que realmente es el amor. Amén. 6 meses después, estaba en mi antiguo dormitorio en casa de Ashley, pero todo había cambiado. No la habitación en sí, que seguía siendo el mismo espacio pequeño con la cama individual y la cómoda. Lo que había cambiado era la atmósfera, las reglas tácitas, el mismo aire que una vez se había sentido denso con tensión y vergüenza. Mi rosario colgaba abiertamente en la pared de nuevo, pero ahora se le unía una pequeña cruz de madera que Emma había hecho en la escuela dominical. Sí, escuela dominical. Ashley había comenzado a llevar a los niños a la iglesia metodista a la vuelta de la esquina, no por una conversión repentina, sino por el reconocimiento de que sus hijos necesitaban una base espiritual que ella no podía proporcionar. Todavía no entiendo todo sobre la fe, me había dicho Ashley el día que me pidió que volviera a casa. Pero entiendo que mis hijos están haciendo preguntas que no puedo responder,
y necesitan a alguien en sus vidas que pueda ayudarlos a explorar esas preguntas de manera segura. La transición de regreso no había sido perfecta. Todavía había momentos de tensión cuando la incomodidad de Ashley con la expresión religiosa chocaba con mi necesidad de fe auténtica. Pero habíamos aprendido a navegar esos momentos con honestidad en lugar de ocultarlos, con conversación en lugar de ultimátums. Esta mañana, mientras me preparaba para lo que se había convertido en nuestra tradición semanal, el desayuno dominical seguido de la asistencia a la iglesia, reflexioné sobre cómo Dios había usado mi temporada de exilio para lograr lo que años de adaptación nunca pudieron. ¡Abuela! Emma irrumpió en mi habitación con su vestido dominical favorito, una creación amarilla con flores blancas que la hacía parecer un ramo ambulante. Ethan aprendió todo un versículo de la Biblia esta semana. Dile, Ethan. Ethan, de 8 años, apareció en la puerta, con el cabello cuidadosamente peinado y la expresión seria por el peso de la información importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras salieron a borbotones, con orgullo evidente en su voz. Eso es hermoso, mi amor, dije, abrazándolo con fuerza. ¿Sabes lo que significa ese versículo? Significa que Dios ama tanto a todos que envió a Jesús para salvarnos, incluso a las personas que aún no creen en Él. Incluso a las personas que aún no creen en Él. La sabiduría de los niños nunca dejó de asombrarme. Ethan había comprendido algo que su madre todavía estaba luchando por entender, que el amor de Dios no dependía de la fe perfecta ni de la comprensión completa. Ashley apareció en la puerta, con las llaves del coche en la mano y una mirada de resignada aceptación en su rostro. Había dejado de pelear con nuestra rutina dominical, aunque no participaba más allá de llevarnos a la iglesia y recogernos después. ¿Listos para ir?, preguntó. Casi, dije, tomando mi buen bolso y asegurándome de que mi Biblia estuviera guardada de forma segura. Solo déjame tomar mi suéter. Mientras caminábamos hacia el coche, noté que Ashley se detenía en la puerta principal. Allí, colgado de un pequeño gancho que había instalado el día que regresé, estaba mi rosario, no escondido en mi dormitorio, no disculpado ni explicado, sino exhibido abiertamente como parte de la realidad de nuestra familia. Ashley lo tocó suavemente, con los dedos trazando las cuentas de madera desgastadas. A veces pienso en lo que dijiste, murmuró, sobre elegir amarnos honestamente en lugar de como una mentira. ¿Qué pasa con eso? Me pregunto si me he estado mintiendo a mí misma sobre la fe. No necesariamente que sea real, sino que no importa. Ver cuánta paz te da, cuánto consuelo les brinda a los niños. Tal vez la mentira sea pretender que las cosas espirituales no nos afectan cuando claramente lo hacen. Era lo más cerca que Ashley había estado de reconocer que la fe podría ser algo más que autoengaño psicológico. No presioné para obtener más claridad, ni traté de capitalizar su apertura momentánea. Había aprendido que Dios podía obrar en los corazones sin mi ayuda, a menudo con mayor eficacia cuando me hacía a un lado y le permitía guiar. En la iglesia, me senté en nuestra banca habitual con mis nietos a ambos lados. Ya conocían los himnos, participaban en las lecturas responsivas y escuchaban los sermones con el tipo de atención que sugería que estaban encontrando un significado en lugar de solo soportar una obligación religiosa. Durante el tiempo de oración, Emma me tomó de la mano y susurró, ¿rezarás por mami? ¿Para que ya no le dé miedo Dios? La inocente petición me rompió el corazón con su claridad. Mi nieta de 5 años había identificado algo que yo estaba demasiado cerca para ver. Ashley no estaba enojada con Dios, sino que le tenía miedo. Miedo a ceder el control a algo más grande que su propia comprensión. Por supuesto, mi amor, susurré. Rezo por mami todos los días. Después de la iglesia, mientras compartíamos el almuerzo en nuestro restaurante favorito, Ethan hizo la pregunta que se había estado gestando durante semanas. Abuela, ¿por qué te fuiste antes? ¿Estabas enojada con nosotros? La pregunta merecía una respuesta honesta, una que reconociera tanto su necesidad de seguridad como su capacidad para comprender la verdad compleja.
No estaba enojada con ustedes, ni con tu hermana, ni siquiera con tus padres, dije con cuidado, pero me sentía triste porque tenía que esconder la parte más importante de mí para vivir en nuestra casa. Imagínate que alguien te dijera que no puedes hablar de tus cosas favoritas o mostrarle a la gente lo que te hace feliz. ¿Cómo te sentirías? Ethan consideró esto seriamente. Sentiría que en realidad no me quieren, solo una versión fingida de mí. Exacto. Me fui porque quería ser real con las personas que amo, no pretender ser alguien diferente. Pero volviste, observó Emma. Volví porque tu familia decidió que quería la verdadera yo. Incluso si la verdadera yo habla con Dios, lee la Biblia y usa cruces en la ropa. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme en mi propia habitación en la casa de mi hija, reflexioné sobre el viaje que nos había traído a este lugar de coexistencia imperfecta pero honesta. Ashley todavía no compartía mi fe, pero ya no me pedía que la ocultara. Michael había comenzado a hacer preguntas reflexivas sobre la oración y las escrituras, abordando la fe como el problema comercial que necesitaba entender en lugar de la amenaza que necesitaba eliminar. Los niños estaban creciendo sabiendo que su abuela amaba a Jesús, y que este amor era algo que debía ser respetado en lugar de algo de lo que avergonzarse. Lo más importante, había aprendido que amar a las personas a veces significaba negarse a permitir su miedo a la verdad. Mi temporada de exilio le había enseñado a mi familia que la fe no era negociable en mi vida, y que aceptarme significaba aceptarme por completo, incluyendo la parte de mí que pertenecía por completo a Dios. Mientras me arrodillaba junto a mi cama para las oraciones de la noche, con mi rosario cálido en mis manos, pensé en todas las mujeres a lo largo de la historia que habían enfrentado opciones similares entre la fe y la aprobación familiar. Oré por fuerza para aquellas que actualmente caminan por este difícil camino, por sabiduría para saber cuándo ceder y cuándo mantenerse firme, por el coraje de amar honestamente, incluso cuando la honestidad conlleva un costo. Gracias, Jesús, susurré en la pacífica oscuridad, por mostrarme que nunca tuve que elegir entre amarte a ti y amar a mi familia. Solo tenía que elegir entre amarte a ti y ocultarte. Y gracias por dejarme clara esa elección, incluso cuando fue difícil. Fuera de mi ventana, el vecindario se estaba preparando para dormir. Familias reunidas alrededor de las mesas de la cena, padres arropando a los niños en la cama. Los ritmos ordinarios de la vida doméstica continuaban como lo habían hecho durante generaciones. Pero dentro de esta casa, estaba sucediendo algo extraordinario. Una familia estaba aprendiendo que la fe no tenía que dividirlos, que el amor podía ser lo suficientemente fuerte como para abarcar diferentes niveles de creencia, que respetar la relación de alguien con Dios era parte de respetarse a sí mismo. El rosario todavía colgaba en la puerta de entrada, ya no una fuente de vergüenza o discusión, sino un símbolo de verdad honrada y amor preservado. Se había convertido en el testimonio de nuestra familia, no de que todos los que vivían aquí compartían la misma fe, sino de que todos los que vivían aquí eran libres de ser auténticamente ellos mismos. Y eso, me di cuenta, era su propio tipo de milagro. ¿Alguna vez has experimentado algo como esto en tu propia vida? ¿O conoces a alguien que tuvo que elegir entre su fe y la aprobación de su familia? ¿Cómo les ayudó la fe a superar ese momento difícil? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez hayan tenido que mantenerse firmes en la fe, incluso cuando les costó todo lo que pensaban que querían proteger. En el nombre de Jesús, amén.